No puedo exagerar la importancia que tiene el entender lo que leemos o entender lo que vemos. Por ejemplo, si usted está siendo medicado y tiene que ir a comprarse un medicamento y al leer las instrucciones de la medicina que ha comprado no entiende esas instrucciones, es algo que puede ser muy grave. O si usted conduce su auto en la ciudad o camina por la ciudad cotidianamente y no entiende las señales que se colocan en la ciudad para nuestra protección, estamos en problemas. Hay señales que son limitantes, como de velocidad. Hay señales que son de dirección, como dónde dar vuelta y dónde no dar vuelta. Y es preciso entender lo que leemos y entender las señales con las que nos encontramos día a día. Muchas de ellas tienen que ver con nuestra seguridad personal. También usamos señales para comunicarnos unos a los otros. Por ejemplo, usted puede encontrar una señal de una cruz en color rojo y sabemos que eso podría significar que está prohibido. Ahí no puede usted pasar. O la flecha que indica un sentido y hay que caminar en esa dirección. O tal vez alguien por alguna razón le hace así. Y usted debe entender que ese dedo en la boca significa silencio. Es una señal. O el policía que está en la esquina y nos hace con su mano así. Y sabemos que esa señal con su mano significa alto. Y que yo no debo continuar porque es peligroso para mí y para los demás. Pero hay otras señales todavía más interesantes. Son señales que apuntan a cosas que son incluso extraordinarias o sobrenaturales. Esas señales son un poco ambiguas porque se prestan a diferente interpretación y también se prestan a veces a que sean señales no muy reales. Pero hay algunas señales que encontramos, por ejemplo, cuando los primeros cristianos vivían perseguidos por el Imperio Romano y vivían en las catacumbas, ellos comenzaron a usar un símbolo. Y ese símbolo que ponían en las catacumbas era un pez, la forma de un pez. El que veía el símbolo sabía que ahí habían estado cristianos o ahí se reunían cristianos. Esa señal tenía un significado especial, podríamos decir un significado espiritual. Hoy, por ejemplo, la cruz, además de significar en una determinada diseño, prohibición, también significa un lugar de culto, un lugar de adoración. También puede significar el recuerdo de Jesús. Cuando la cruz está vacía, nos habla de un Jesús que no quedó crucificado, sino que se levantó de los muertos y que ha resucitado. A veces las señales que encontramos en la vida pueden ser incluso enigmáticas o sobrecogedoras. Esas señales son muy desafiantes porque nos llevan más allá de nuestro propio horizonte. Es decir, encuentro señales que no puedo entender muy bien con mi formación cultural, con mi educación, con la forma en que vivo y me comunico día a día. Requieren un esfuerzo de comprensión y de interpretación. Le pongo un ejemplo más, antes de que entremos más de lleno al texto de esta ocasión. Usted ya sabe que en algunos casos encontramos historias donde alguien va dejando migajas en el camino, para que alguien que se puede extraviar, siguiendo las migajas, pueda encontrar el camino de salida. También podemos imaginarlo en un laberinto, en el que alguien deja una pequeña cuerda, que uno va siguiendo la cuerda, y al seguir la cuerda puede llegar a salir del laberinto. Son señales de salida, señales que uno puede ir siguiendo en su vida para no perderse, no extraviarse o no quedarse cautivo, sino encontrar una
salida. He hablado esta mañana y he reiterado la importancia de entender las señales, porque el Evangelio de Juan usa este término como una expresión clave, fundamental, esencial para poder comprender el mensaje del Evangelio. En el Evangelio de Juan, si usted lo lee con detenimiento, y yo le invito a que lo haga en la semana, va a encontrar 7 grandes señales. Y esas señales son para Juan muy importantes porque van a permitirle a Juan comunicarnos un mensaje que él quiere darnos a conocer a través de esta forma, déjeme decirlo así, simbólica. La señal también puede ser, cuando es suficientemente profunda y rica, un símbolo, y no solamente una señal. Así que el término señal es un término muy amplio, pero en Juan significa una muestra o una evidencia acerca de la persona, la naturaleza y la misión de Jesús. La señal siempre remite a algo. La señal no me pide que me quede viéndolo a ella, sino que me remite a algo. Para Juan es importante el comunicarnos esas señales que tienen como propósito conducirnos hacia Jesús. Aquí no hay duda. Aquí no hay ninguna forma difícil de comprender o de entender. Hay claridad en Juan. Dice al final en su capítulo 20 que al final de esta expresión o de esta forma de comunicarse, él tiene el objetivo de conducirnos o de llevarnos hacia Jesús. Voy a ponerme el micrófono porque me parece que tenemos un poquito de problema con el audio. Que no podamos tener una buena comunicación. Así que denme un segundo y me voy a poner el micrófono para tratar de mejorar nuestra comunicación. Espero que de esta manera podamos comunicarnos de una mejor manera esta mañana. Muy bien, regresemos. Les decía yo que para Juan es importante el que nos comparte su mensaje a través de señales. Hemos visto ya, si usted me ha acompañado los últimos domingos, hemos ya pasado por algunas de esas señales. Hoy, de hecho, vamos a compartir en algunos segundos más la cuarta señal, pero hemos visto 3 señales ya anteriormente en el Evangelio según San Juan. Dice el Evangelio en su capítulo 20, versos 30 y 31, yo les comentaba que Juan nos clarifica muy bien cuál es la razón por la cual usa las señales en su Evangelio. Aquí lo leo, se los comparto. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas. Observe, Juan le agregó otra palabra a la palabra señal, porque hay señales que no son milagrosas, pero en este caso son señales milagrosas, que quiere decir señales extraordinarias. Quiere decir señales que van más allá de lo ordinario, de lo comprensible, que tienen que ver incluso con lo sobrenatural y con lo espiritual. Así que dice Juan que Jesús hizo otras muchas señales, de las cuales los discípulos fueron testigos. Las cuales, dice Juan, no están registradas en este libro, en el Evangelio. Pero las que Juan incluyó en su Evangelio, dice, con toda claridad, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Si mantenemos la imagen de estas migajitas que se van dejando en el camino para encontrar la salida, entenderemos entonces que Juan va poniendo señales que van conduciendo a un objetivo: conocer a Jesús, saber quién es Jesús, entender la importancia de Jesús, comprender la misión de Jesús y relacionarlo, lo más importante, con nuestra propia vida. Comprender las señales que remiten a Jesús, pero siempre orientadas
al final de cuentas, para que tú y yo podamos creer, podamos creer. Hoy vamos, como compartía yo hace un momento, vamos hoy a entrar a la cuarta señal que nos comparte el Evangelio en esta hora para nuestra edificación y para bendición de nuestros corazones. Recordemos las señales anteriores. Primero, la transformación del agua en vino. Capítulo 2, verso 1 al 12. No puedo quedarme en el retomar la enseñanza porque no terminaríamos a una buena hora, pero una señal muy importante, la primera señal, en las bodas de Caná. 2. La segunda señal fue la del hijo noble al que, dice el Evangelio, se le vuelve a la vida, es sanado, como volver a la vida. Capítulo 4, verso 43 al 54. La tercera señal es la de la sanidad del hombre inválido. La vimos hace algunas semanas. Capítulo 5, versos 1 al 15. Y hoy vamos a la cuarta señal que apunta en una dirección extraordinaria, una señal milagrosa, cuya importancia radica en que, seguimos con la idea que damos en los domingos anteriores, Jesús va revelándose, como quitando cortinas, como quitando obstáculos para poder entrar y conocerlo a Él. Así que hoy veremos cómo a través de esta señal Jesús continúa en su proceso de revelación. Recuerde que siempre hay dos conceptos que van unidos en el Evangelio. Jesús se da a conocer, Él se revela, y quien recibe la revelación es invitado a creer. Revelación y fe. El Señor puede revelarse, pero si usted no cree, no se cumple el propósito. Usted puede tratar de creer, pero si el Señor no se revela con claridad en su vida, ¿en qué cree? ¿En qué está creyendo? ¿A qué Jesús está siguiendo si Él no se ha dado a conocer en su propia vida? Ahora el Evangelio tiene este propósito, que usted conozca a Jesús y pueda creer en Él. En el relato del capítulo 6, tenemos una hermosa historia que incluye la cuarta señal que requiere ser entendida. Los testigos presenciales dan testimonio de que no les fue fácil comprender lo que estaba pasando. Y veremos cómo al final de este párrafo que veremos hoy hasta el verso 15, de hecho, se quedan a la puerta, en el umbral de comprender lo que ha sucedido. Leamos el texto y yo seguiré dando algunas breves explicaciones para comprender bien el mensaje de la palabra. Verso 1, capítulo 6. ¿Tiene su Biblia a la mano? Ábrala. Su teléfono, no, porque ahí me está usted viendo, no puedo usar el teléfono para leer la Biblia, así que busque su Biblia y vayamos leyendo juntos el pasaje. Dice, algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía. Observe, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Lo que mueve a esta multitud a seguir a Jesús es lo que están ellos observando y viviendo. Algo extraordinario. Trate usted de imaginar su presencia en la historia. Es algo que realmente impacta. Ser testigo del poder de Dios en este hombre llamado Jesús, cuya palabra tiene autoridad para sanar a un enfermo, y sin tocarlos, ni tocó al hijo del joven del noble, ni tocó al hombre inválido, sin tocarlos, por la pura autoridad de su palabra, los enfermos son sanados. Así que no es incomprensible el que la multitud esté siguiendo a Jesús. Entonces subió Jesús a una colina, dice el verso 3, y se sentó con sus discípulos. Vea, este ambiente de camaradería y de descanso. Pero también veamos que podría significar algo más que este ambiente de descanso y amistad. Faltaba, dice Juan, verso 4, muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. En los primeros 4 versos que hemos leído, Juan está construyendo la escena. No hay detalles demasiado claros, no sabemos bien a bien dónde es, tampoco sabemos bien a bien la fecha en la que esto sucede,
da datos aproximados. Sabemos que hay una multitud que sigue a Jesús y que va hacia él. Sabemos qué motiva a esta multitud: las señales milagrosas que veían que Jesús hacía. Y la señal es importante, la indicación de Juan, porque nos advierte acerca del tipo de señales. Se trata de señales milagrosas y especialmente de sanidad de enfermos. Recuerden que para el mundo de la Biblia, la enfermedad era una señal del mal en las personas. No es como entendemos hoy, que es algo normal del proceso de la vida, que alguien se pueda enfermar. En aquel momento, en aquel tiempo, siempre la enfermedad se asocia con cosas malas en la vida. Son sanidades que para la gente no tienen una explicación natural. Algo está en Jesús, extraordinario, que hace que esto sea posible. De cualquier manera, encontramos que la gente sigue a Jesús por ciertas motivaciones. Pero no seamos tan apresurados en descalificarlos y decir, bueno, los seguían porque tenían interés en que ser sanados y era incluso una motivación morbosa por ver cosas extraordinarias. No vayamos tan rápido en juzgar a la gente, porque en realidad todos nos movemos en la vida por motivaciones. Y la motivación de la salud no es una mala motivación. Y la motivación de estar en contacto con cosas especiales del Señor tampoco es una mala motivación, es una motivación positiva. Hay un ambiente de efervescencia. Jesús está haciendo milagros. Y en este ambiente de efervescencia, Jesús sube a la colina y se sienta con sus discípulos. Decía yo, podemos entender este acto como una actitud de camaradería con sus discípulos y de descanso, porque viene seguido por una gran multitud, pero también recuerden que Jesús, y el Evangelio es muy claro cuando dice que Jesús se sienta, porque es la forma como el rabino enseña. El rabino con sus discípulos, el maestro con sus discípulos, se sienta en la montaña porque va a enseñar. Recuerda el Sermón del Monte. Él toma lugar, una actitud física de reposo para enseñar con tranquilidad y dar una instrucción. Así que no perdamos de vista que también en esta actitud de Jesús hay una cierta enseñanza, una actitud de maestro. Vamos al verso 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo, fíjense que aquí en el verso 6 es una participación del evangelista, como que rompe la descripción del acontecimiento y él nos aporta algo y dice, esto lo dijo para ponerlos a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Me imagino aquí, perdónenme, voy a permitirme darles mi opinión, no es más que mi imaginación, que después de que había pasado esto, Juan se acercó a Jesús y dijo, oye maestro, ¿por qué le dijiste esto a Felipe? Si tú sabías que Felipe no podría tener los recursos para comprar pan para tanta gente. Era como acercarse y despejar su duda. Y aquí nos comparte tal vez lo que el maestro le dijo. Bueno, Juan, yo sabía que Felipe no tendría el recurso, pero yo me proponía otra cosa cuando le hice esa pregunta. Y Felipe contesta de manera muy sencilla, como lo haríamos tú y como lo haría yo. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, responde Felipe. Este diálogo es interesante porque encierra una de las razones por las cuales no es fácil entender el lenguaje. Tú y yo vivimos todos los días con problemas de comunicación. En algunas ocasiones nuestras palabras tienen una intención oculta, un subtexto, diríamos hoy. Mientras que Felipe se mantiene en el sentido obvio del diálogo, compra pan, no tengo para comprar el pan, no me alcanzaría, pero dice Juan, había una intención detrás de la afirmación de Jesús. Déjeme simplemente subrayar lo que decíamos al inicio del mensaje, entender las señales, entender lo que leemos.
La pregunta de Jesús, o la indicación en forma de pregunta que hace Jesús a Felipe, tiene la intención de conducir a Felipe y a los discípulos hacia la señal. Efectivamente, los recursos de los discípulos no son suficientes para satisfacer el hambre de los miles de seguidores de Jesús, y el maestro lo sabe. Verso 8. Interviene otro discípulo en el diálogo, Andrés. Otro de sus discípulos, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Maestro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. Esta expresión no hay que pasarla muy rápido, porque el hecho de que Jesús diga, hagan que se sienten todos, ustedes recuerdan que los judíos se sentaban en el piso, no tenían sillas como nosotros para poder compartir la comida. Había algunas pequeñas butacas, pero de hecho estaban físicamente prácticamente en el piso. Esa es la idea de un banquete, de un compartir la comida. Así que Jesús no solamente va a satisfacer una necesidad, sino a compartir. Es la idea de una comida en la que se comparte, se conversa, se convive, se platica y se es testigo de cosas extraordinarias. Ese es el ambiente en el que nos está introduciendo el Evangelio. Dice el pasaje que en ese lugar, estoy leyendo en la parte final del verso 10, que en ese lugar había mucha hierba. Así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Mucha gente, multiplícalo por los niños y multiplícalo por las mujeres. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron, sin límite. Es el banquete del reino de Dios. Ahí no hay límite. Dios es generoso en compartir siempre su bendición. Y dice que lo mismo hizo con los pescados. Verso 12. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. La economía del reino. No es el tema de hoy, lo dejo asentado. La economía del reino. Recojan todo para que no se desperdicie nada. Verso 13. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. El relato de Juan del milagro, de la señal extraordinaria y milagrosa, es muy escueto en realidad. No hay un sensacionalismo en el relato que hace Juan. No se describe una multiplicación visible que causara una reacción entusiasta de la multitud viendo cómo brotaban peces o panes. Es sencillo, es simple. Jesús solamente bendice el pan, bendice los peces, y empiezan estos a ser distribuidos uno a uno, pasando por la multitud, para que todos puedan tomar, comer y satisfacer su necesidad de alimento. Está la bendición que al final de la comida hay sobrantes y se recogen hasta llenar 12 canastas. Sabemos lo importante que es para la cultura judía el significado de los números. Y Juan es un evangelio muy, muy interesado en poner con claridad los símbolos y sus significados. Así que sabemos que el número 7 para los judíos es un número que tiene un significado de perfección y que suele asociarse con lo divino. Y también sabemos que el número 12 tiene una clara referencia con las 12 tribus de Israel. Así que el 7 se asocia siempre con el Señor, con su perfección, con su misericordia, con su bondad, con su gracia, con su bendición que excede los límites, y el 12 con todas las tribus de Israel. Por eso la señal es importante.
porque el milagro solo beneficia a aquellos que lo reciben, como el hombre que vio sano a su hijo, o el hombre que se levantó de su invalidez y pudo caminar. Ese milagro bendice al que lo vive, pero una señal tiene un significado que puede alcanzar una dimensión mucho mayor y un significado mucho más grande y universal. También debemos de saber que Juan es un evangelista que gusta mucho de usar símbolos y que las señales por ellos son una parte sustancial de su evangelio. Así que lo que Juan señala de las cestas que han sobrado y de los panes y los peces, no hay que pasarlos muy rápido por ellos, porque encierran el significado. Recuerden, regreso a la palabra con la que inicié el mensaje de hoy. Entender lo que leemos. Entender las señales que podemos ver. Porque si bien es cierto que el hecho mismo de la multiplicación es algo extraordinario, el que Juan nos diga que eso, además de un milagro, fue una señal, es que el hecho apunta a algo mucho mayor, que nos coloca como una buena señal en una dirección indicada, en un sentido que hay que seguir. Verso 14. Dice el pasaje que al ver la señal que Jesús había realizado, la gente, imaginen ustedes que son la gente de los 5,000 que están ahí, comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Estos dos versos finales confirman que la propia multitud presente en el milagro entendieron que ahí estaba pasando algo aún más importante que el hecho mismo de la multiplicación del pan y los peces. Pero de manera razonable, ellos no pueden comprender más allá de lo que les permite su propio marco de comprensión. Recuerden, ellos están en la expectativa del Mesías. Y ellos saben que los tiempos mesiánicos vendrán antecedidos por la venida de un profeta, como Elías. Por eso es que cuando empieza el ministerio de Jesús, alguien va y le pregunta, oye maestro, ¿eres tú Elías, el profeta que había de venir? Así que las personas que son testigos del milagro echan mano de su propio horizonte cultural para interpretar lo que están viendo. Y entonces dicen la multitud, oye, podría ser que este hombre finalmente sí sea el profeta. Estamos comenzando a ver cómo se cumple el tiempo mesiánico. Ya hay un paso adelante en estas personas. Ya empiezan a ver en Jesús algo mayor que un maestro o alguien que simplemente hace milagros, sino ya es el profeta de tiempos mesiánicos. No un profeta como otros muchos más, que puedan levantarse de vez en vez en el pueblo de Israel, sino el profeta en singular, un personaje que tiene que ver con la venida del Mesías. Pero no pueden dar el paso para ir un poquito más allá. ¿Se acuerdan cómo fue maravilloso ver que ese paso para ir un poco más allá lo dieron los samaritanos? Porque los samaritanos pudieron comprender en Jesús no solamente el Mesías de Israel, sino que al final de su entrevista con Jesús pudieron decir, ahora somos testigos de que Él es el Salvador del mundo, no solo el Mesías de Israel. No limitamos a Jesús a los confines de su propia profecía y la profecía mesiánica y a la cultura y la religión judía, sino que tiene una dimensión universal. Aquí vemos, dicen los samaritanos, a el Salvador del mundo. Queridos amigos y amigas, hermanos, hermanas, somos una generación muy bendecida. Usted y yo.
Somos hombres y mujeres muy bendecidos, porque tenemos algo mayor que estos mismos hombres y mujeres que fueron testigos del milagro de Jesús. Contamos con algo que ellos no contaban cuando vivieron la experiencia extraordinaria de ver la multiplicación del pan y los peces. Tenemos el auxilio del Espíritu Santo a través de Juan, el evangelista, para explicarnos lo que significa esta señal. Y para subrayar que el acontecimiento tuvo como propósito algo mayor que la multiplicación y que significa llevarnos a Jesús. Seguimos las migajas para llegar al destino. Seguimos las señales para llegar a su camino de salida. Al final del Evangelio, como hemos leído, Jesús dice que Él escogió estas señales porque las señales eran apropiadas de acuerdo al objetivo que Él tenía en su corazón, que era hacernos comprender quién es Jesús y cuál es la misión de Jesús. Bendigamos al Señor, porque Él nos lleva de lo que es extraordinario, un milagro, a lo que es sublime, la revelación de Jesús. De lo que es sobrenatural, como esta multiplicación de panes y peces, a lo que es divino, la encarnación misma de Dios en su Hijo Jesucristo. Él nos bendice de manera especial porque no solamente satisface nuestra necesidad de comer cada día, sino nos lleva a satisfacer algo mayor cuando le reconocemos como el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Déjeme decirlo de esta manera. Triste milagro si solo se limita a que comamos para el día de hoy. Triste milagro, digámoslo así, si solo nos limita a ser sanos de una enfermedad, por importante que sea ser sanos de una enfermedad. Porque Jesús siempre va más allá de nuestro horizonte. Es el título del mensaje de hoy. Más allá de nuestro horizonte. Él siempre que se revela nos lleva a una dimensión mucho mayor de la que podemos entender y comprender por nuestra propia cultura, por nuestra herencia, por nuestra forma de vivir. Él rompe nuestros esquemas cuando se revela y se muestra en todo lo que es la extraordinaria revelación de Dios. De ese Jesús tú debes conocer. De esa señal del Maestro tú debes de estar en contacto y comprender, para que no limites a Jesús al marco pequeño y restringido de tu propia formación y de tu propia cultura, sino que te atrevas a dar el paso para entrar por la puerta de lo que es extraordinario, de lo que es divino, de lo que es sobrenatural, pero que nos lleva siempre al conocimiento de Jesús y a reconocerlo como Hijo de Dios. Juan nos enseña que cuando vemos una señal, tenemos que levantar la mirada para ver hasta dónde llega esa señal, hacia dónde apunta. Lo que la señal significa, incluyendo el número 7 de la perfección y el número 12 del todo el pueblo de Israel y del nuevo Israel. Porque este gran acontecimiento no solo significa algo para las 5,000 personas presentes, sino para los millones que estaban ausentes, pero que hoy podemos entender el significado de la señal. La señal significa, ven a Jesús. La señal significa, cree en Jesús. La señal significa, en Jesús está el poder perfecto y extraordinario de Dios. El milagro significa, Dios bendice a su pueblo, a todo Israel. Y en él bendice a todo el nuevo Israel. Y en ese nuevo Israel está contenida la promesa que encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a Jesús, para que todo, sin distingo, todo aquel que cree en él,
que lo recibe en su vida como su Salvador y como su Señor. Todo aquel que puede dar el paso de romper sus tradiciones, de romper su marco limitado de su cultura, de atreverse a recibir el desafío de Dios para ir al Señor. Dice el Evangelio, no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas vivir en la dimensión de lo extraordinario, que es la dimensión de la fe. No te pierdas vivir la dimensión de seguir a Jesús, de creer en Jesús, de recibir el don de la vida a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. No juzgo mal a la multitud que sigue a Jesús porque está enferma. Y tampoco los juzgo cuando el Evangelio dirá más adelante que muchos lo seguían porque les daba de comer. Y no juzguemos mal a aquellos que se acercan a Jesús tal vez de manera imperfecta. No te preocupes si tú estás siguiendo a Jesús y no sabes si lo estás siguiendo bien o mal. Porque tampoco juzgo mal a los hombres y mujeres que pudieron entender con dificultad que allí estaba el profeta. Tal vez podríamos decir que en ese momento les alcanzaba para eso. Porque cuando tú juzgas mal al que sigue a Jesús de manera imperfecta y por motivaciones tal vez demasiado humanas, créeme, querido amigo y amiga, hermano y hermana, que te juzgas a ti mismo. Porque en esta tarde yo pudiera preguntarte y preguntarme a mí, ¿cuál es la motivación que me acerca a Jesús? ¿Tienes hambre? ¿Estás enfermo? ¿Estás angustiado? ¿Tienes temor? ¿Estás en crisis? ¿Estás feliz? ¿Disfrutas tu familia, tu vida y tu trabajo? La motivación. La motivación siempre es algo que pone el Espíritu Santo en nosotros para acercarnos a Jesús, y el Señor se encarga de depurar, de limpiar, de perfeccionar nuestras motivaciones con las cuales nos acercamos a Jesús. Pero el paso está dado. Ya eres parte de los 5,000. Ya eres testigo de los milagros. Ya te atreves a decir, comprendo esto. Sigue adelante, porque Dios va a ir perfeccionando tu seguimiento. No te detengas porque otros te juzguen y porque te consideren indigno de seguir al Maestro o porque califiquen como errónea tu motivación. En realidad lo que realmente importa es tu relación con el Señor y que tú sigas abriendo tu vida al Maestro y permitiendo que Él venga a transformarla desde lo profundo de tu ser, y Él se va a encargar de perfeccionar tu seguimiento a través del discipulado, la enseñanza bíblica y la formación cristiana. Incluso podríamos seguir al Maestro por motivaciones un poco erróneas, pero Dios se va a encargar de perfeccionarlo. Dios ha puesto en tu vida muchas señales que apuntan a Jesús, cosas increíbles, extraordinarias. Recuerdo la historia de un profesor, ateo recalcitrante. No creía, pero ni por asomo, en el Señor. Y llegó una etapa en su vida en la que, estando en un momento especial, se asomó por la ventana de su casa y solo alcanzó a ver en el techo una expresión, una palabra, de alguna manera dibujada o ahí colocada, que decía Dios. Frente a esa visión que él tuvo, algo pasó en su interior. Dios de repente tiene en nuestras vidas señales. Toca la puerta, toca por la ventana, nos habla en el trabajo con un vecino, un amigo, algo que encontramos, que hemos leído,
alguien que nos dice, nos llega un video, nos llega un mensaje por WhatsApp, o nos llega un mensaje por Facebook. Pero Dios empieza a poner en nuestra vida señales. Y a veces son señales críticas, porque nos llama a reflexionar y a ver cómo Dios nos está hablando ahí. Entiende, recuerda la importancia de entender. Dios te está hablando. Abre tu corazón. Sigue al Maestro. Bendecimos al Señor por su palabra hoy y porque podemos tener el gozo de compartirla en esta hora juntos. Preparen el pan, preparen la copa y vamos a compartir en unos minutos más la celebración que cada primer domingo de mes tenemos como parte de nuestra vida como iglesia. Así que si no estás listo aún, te doy unos segundos para que vayas a tu cocina y tomes un poquito de líquido y un poquito de pan o de una tortilla o de alguna otra cosa que puede ser utilizada para simbolizar el pan y el jugo de uva. Y vamos a participar. Esta celebración le pertenece a la familia de Dios. La única condición para que tú participes es que seas parte de la familia de Dios. Así que si tú has creído en Jesús, con todo tu corazón le has entregado tu vida, yo te invito a que seas parte de esta conmemoración y participes de lo que llamamos la cena del Señor. 2 elementos: el pan y el jugo de uva, que es la copa. Y vamos a conmemorar en esta hora este hermoso acto en memoria de Jesús. La palabra dice que la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacedlo en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed de ella todos y hacedlo en memoria de mí. Amén. Tengamos unos momentos de reposo, de meditación, de oración. Si puedes unirte a mí en esta oración, te invito a que, con actitud reverente, hablemos con el Señor. Padre, en esta lejanía física se reduce al mínimo la posibilidad de que tengamos entre nosotros desacuerdos, roces, controversias. Porque al celebrar la cena siempre recordamos la instrucción de Pablo de examinar nuestro corazón. Y lo hacemos siempre en el espíritu de un examen de nuestra vida comunitaria. La iglesia es una forma hermosa en la que tú nos enseñas a construir comunidad, a recordarnos que no estamos solos y que la vida no es un asunto de individuos, que el hierro con el hierro se afinan y que en la convivencia de la comunidad de fe salen a relucir nuestras grandes bendiciones y nuestras carencias. Por eso es que cada mes es una oportunidad para poder meditar y buscar tu gracia y reconciliarnos si con alguien estamos enemistados. Pero en esta hora queremos darte tantas gracias porque podemos tomar el pan y recordar que el cuerpo de Jesús fue molido por nuestros pecados
y beber la copa y recordar que la sangre de Cristo fue derramada para que nuestras vidas fuesen limpiadas de toda maldad. Y también sabemos que este acto, Señor, conmemorativo, cada vez que lo hacemos es con el fin de anunciar que así como Jesús murió en la cruz del Calvario y que fue sepultado, también Jesús se levantó de los muertos al tercer día y 40 días después. Fue levantado a los cielos para estar a la diestra del Padre, reinando en los cielos y en la tierra. Anunciamos su muerte, anunciamos su resurrección, anunciamos su ascensión, pero anunciamos también su segunda venida. Y por eso decimos como iglesia lo que Juan el apóstol nos enseñó a decir: Maranata, amén, sí, ven, Señor Jesús. Amén. Denme un minuto más antes de que terminemos nuestra transmisión para saludar con cariño a todos los que se han venido integrando a esta transmisión. Me gustaría poder saber quiénes son todos, pero no es fácil. Pero algunos hemos podido registrarlos y quiero saludar allá en Richmond, en Virginia, a Francine, a Luis y a Rebeca. Y con mucho cariño les mandamos un abrazo desde la Ciudad de México. También saludo con mucho afecto a Lulú Almanza, que ella sabe el amor que mi esposa y yo tenemos por ella. Saludo a Alberto y a Liz, nos gozamos también por los triunfos de Santiago y celebramos a Dios por los logros que ha tenido en su vida escolar. Cariñoso abrazo para Claudia y Jorge, para Pepe Solís, mi amigo y compañero de juventud. Me gozo al poder compartir con él en esta tarde. Lupita, qué gusto poder comunicarnos y conectarnos. Un abrazo fuerte. Y esto es un saludo muy especial porque es mi primo que hace muchísimos años que no he mirado, pero sé que el Señor lo alcanzó y sé que él permanece fiel en el Evangelio. Y un abrazo muy fuerte para Miguel Ángel, primo de la rama materna de mi familia, pero apreciado de nuestro corazón. Cariñoso abrazo para Lupita Fernández, también para mis sobrinos, para mi cuñado Fay, un abrazo cariñoso. Qué bueno que estamos conectados y comunicados. Nancy, qué gusto que estás en contacto con nosotros, un abrazo muy fuerte. Gustavo, un abrazote también, nos da gusto. Chivis, como cada domingo, qué gusto que estás siempre siguiendo nuestra transmisión. Tenemos un abrazo muy cariñoso. ¿Y qué les parece si les mandamos también un abrazo con el cariño grande? Porque estos nombres para mí son tan importantes. Están en mi corazón: Leti, Julio, Leti Chica y Juan Carlos. Qué gran bendición poder compartir, saber que estamos unidos en esa transmisión. Están en nuestro corazón. Y Yamel, qué gusto, Yamel, también de tantos años atrás. Qué gozo poder compartir en esta hora y estar juntos. Meyali, Dafne, Keta y Romeo. Los saludé al principio cuando estábamos empezando, pero como el domingo pasado no lo hicimos, va doble saludo y doble abrazo para ustedes en esta hora. Qué gusto estar juntos, nos gozamos. Quiero decirles, hermanos y amigos, oren por nosotros. Nuestra iglesia tiene apenas 6 meses de vida. Estamos empezando un proyecto misionero en nuestra Ciudad de México y Dios nos ha guiado hacia el corazón de la ciudad. Estaremos físicamente ubicados en el corazón de la Ciudad de México, que es la alcaldía de Benito Juárez. Aún estamos haciendo arreglos para poder reunirnos en el espacio físico que creemos en el que el Señor nos está dirigiendo hacia allá. En breve, cuando tengamos ya mucha claridad y certeza, les daremos a conocer el lugar y también les daremos a conocer las restricciones que tendremos que cumplir por razones de la pandemia y de los contagios que han traído como consecuencia. Pero oren por nosotros, porque estamos muy entusiasmados, llenos de gozo. Creemos que Dios va por delante abriendo muchas cosas que no habíamos imaginado ni sospechado, pero que Dios está moviéndose de una manera extraordinaria
y nos sentimos tan bendecidos por ello. Y quisiera retomar lo que decía al inicio: si tú no tienes una familia espiritual, estás buscando un hogar espiritual para poder congregarte, ser parte de una familia que tiene como propósito adorar a Dios en nuestra comunidad. No polemizamos en la forma de adoración. Eso no es un tema, porque sabemos y entendemos que la adoración es un estilo de vida más que una forma musical. La música fue creada para alabar a Dios y alabamos a Dios con la música, pero lo más importante es que nuestras vidas sean lo que adore al Señor. Somos una iglesia que tiene un compromiso fuerte por la enseñanza y el discipulado, pero también queremos ser una iglesia que tiene unos pies bien grandes y unas manos bien largas para ir al trabajo y a la obra misionera. Estamos apoyando en estos días por medio de ofrendas pequeñas, porque somos un grupo no muy grande, con no muchos recursos. Estamos apoyando la obra misionera en el estado de Chiapas, especialmente en la salud de nuestro hermano, el pastor Eufemio Bonifaz, que lamentablemente se contagió del virus, del COVID, pero gracias a Dios está saliendo adelante y estamos apoyando porque nos interesa mucho la obra misionera y estamos orando por el proyecto Perla en España, en Marruecos, en África, que también está en nuestro corazón apoyar para que muchas mujeres, jovencitos, varones también, sean libres de la esclavitud sexual. Así que oremos también por nuestros proyectos misioneros. Así que, si te interesa este proyecto y te quieres sumar, serás bienvenido para que podamos juntos convivir y compartir con esta visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Así que, más que un anuncio, es una solicitud de que ores por nosotros, nos apoyes también con la oración. Y también saludo a Rocío Garcés, que nos ha seguido el día de hoy. Quiero estar a punto de terminar, antes de terminar, quisiera decir que la iglesia tiene como parte de su vida la ofrenda y el diezmo. El hecho de que lo hagamos ahora por esa transmisión no nos permite tener una ofrenda y un diezmo como hacemos siempre en nuestras reuniones, porque ese es el privilegio de la familia de Dios. No esperamos que los visitantes den una ofrenda o den un diezmo, porque son esos nuestros visitantes, son nuestros invitados. Queremos que se sientan en casa. Pero los que somos parte de la familia nos gusta contribuir. Les invito a que ustedes lo sigan haciendo, contribuyendo con su ofrenda y con su diezmo. Si usted quisiera aportar una ofrenda, también no se sienta limitado. Simplemente pregúntenos cómo hacerlo a través de esta página y le daremos los datos con mucho gusto. Así que gracias por apoyarnos para que esta obra pueda continuar adelante. Termino diciendo, ¿tiene motivos de oración? Déjenos orar por usted. Mándenos sus motivos de oración. Nos encantaría interceder por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, por su trabajo, por sus necesidades personales. Queremos que nos dé el privilegio de poder orar por ustedes durante la semana. Lo haremos día a día, lo haremos con mucho, mucho gusto. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Dios con nosotros, quien contra nosotros, adelante en el nombre del Señor. Hasta la próxima semana.